Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una actividad más del Festival Cultural Revueltas 2021. En esta ocasión tenemos la conferencia del maestro Eduardo Antonio Parra sobre algunos aspectos de la vida del México y las visiones de José Revueltas y cómo se intercalan todas estas visiones del país en la obra tan importante de José Revueltas. Me permito hacer una breve semblanza de nuestro conferencista del día de hoy. Él es Eduardo Antonio Parra, es licenciado en Letras por la Universidad Regiomontana, obtuvo el Premio Nacional de Cuento Juan Rulfo, convocado por Radio Francia Internacional en el año 2000. Fue becario de la Guggenheim Foundation y miembro del Sistema Nacional de Creadores en 2001. Es autor de Los Límites de la Noche, Tierra de Nadie, Nadie los vio salir, Parábolas del Silencio, Desterrados y Ángeles, Putas, Santos y Mártires. De las novelas Nostalgia de la Sombra y El Rostro de Piedra y de la recopilación Norte, una antología. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, portugués, italiano y polaco. En 2009, sus cuentos fueron recopilados en Sombras detrás de la ventana, que obtuvo el Premio de Literatura Antonin Artaud en 2010. Y en 2014, Desterrados ganó el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. En noviembre de 2019, el sello Literatura Random House dio a conocer su novela Laberinto, que ganó el Premio Nacional de Narrativa de Limba en Colima 2020. Muy bienvenido, Eduardo Antonio Parra, que además hacer la mención de que pues él tuvo a su cargo los cuidados editoriales de la obra literaria de José Revueltas, que se editó con motivo de los 100 años de este autor tan importante, duranguense, y a quien dedicamos una parte muy especial en este festival para la vindicación de su obra, de su figura y de su obra, ¿no? También tengo en mis manos esta antología que se repartió con motivo del Día Nacional del Libro, en 2014, con el mismo pretexto del centenario de José Revueltas y de quien es antologador y prologador, nuestro conferencista del día de hoy, Eduardo Antonio. Muy bienvenido, la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues agradezco al Instituto de Cultura de Durango haberme invitado a dar esta charla, porque además aborda uno de los temas más queridos para mí, uno de los temas que más me han influido a lo largo de mi vida, desde que descubrí la obra de José Revueltas y la vida, porque también la vida me parece bastante interesante. José Joaquín Blanco, crítico, ensayista y narrador, que escribió un libro sobre revueltas para jóvenes. Recuerdo que era un libro para jóvenes. Él dijo que el mexicano más biografiable del siglo era José Vasconcelos, y se puso a escribir la biografía de José Vasconcelos. Pero a la hora de conocer la vida de Revueltas, creo que José Joaquín Blanco se equivocó. Creo que el escritor más biografiable del siglo XX es precisamente José Revueltas. Y lo curioso es que hasta la fecha, creo que solo hay una biografía así más o menos exhaustiva, que es la de Álvaro Ruiz Abreu. Creo que sigue ahí la vida de José Revueltas como para quien quiera contarla. ¿Por qué es interesante la vida de José Revueltas? Yo siempre he pensado que su vida es como una película, ¿no? Su familia, por supuesto, como todos lo saben, era de Durango. El padre era un comerciante, si no me equivoco, era de Santiago Papasquiaro. Y cuando sus hermanos mayores empezaron a crecer y empezaron a adquirir una vocación artística, sobre todo Silvestre, que era músico, cuando terminó, no sé, los estudios secundarios o los estudios de preparatoria, supongo que los secundarios fueron, se fue a estudiar a Estados Unidos, a una academia musical, a una escuela de música, y pues empezó la disgregación de la familia en este sentido. Cuando regresa Silvestre Revueltas de terminar sus estudios en Estados Unidos, en vez de regresar con la familia a Durango, se va al Conservatorio Nacional a
a México, a la Ciudad de México, y el padre, como el hijo que seguía, Fermín Revueltas, también quería irse a la Ciudad de México a estudiar a la academia, creo que la Academia de San Carlos, si no me equivoco, él era artista plástico. El padre decide abandonar Durango para trasladarse a la Ciudad de México. Todo esto estoy hablando de los otros hermanos porque José Revueltas apenas estaba naciendo, apenas estaba en gestación. Llegan a vivir a la Ciudad de México, rentan o se hacen de una bodega en el mercado de la Merced, y como comerciante al padre pues le iba bastante bien, si tenía algo de dinero. Una cosa curiosa, que un comerciante haya aceptado que sus hijos hayan sido artistas todos y además los haya apoyado y les haya pagado los estudios, es algo bastante raro en la sociedad mexicana, pero yo creo que él vio lo que tenía como descendencia, y su descendencia, pues lo tenemos que decir así, tal claro como es, era una familia de genios prácticamente, ¿no? Se van a vivir a la Ciudad de México todos. José Revueltas estaba muy, muy, muy pequeño, creo que ni siquiera llegaba al año de edad, vamos, allí empieza a crecer, vamos a decirlo así. Cuando crece, cuando empieza a crecer, es todavía un niño, cuando el padre muere, y entonces empieza a decaer económicamente la familia. Por supuesto, la decadencia se tardó algunos años, y José Revueltas, desde niño, estaba gozando, vamos a decir, de una situación económica bastante desahogada. No conocía la pobreza, se supone que vivían en la colonia Roma, que era una colonia de clase media alta, pero una de las muchachas que atendían a la familia, una de las sirvientas de la casa, tenía un novio en la colonia que estaba a un lado de la colonia de Roma, que era la colonia Doctores, y siempre se llevaba Revueltas de la mano para ver al novio. Y aquí, ¿qué ocurre en la Doctores? Que Revueltas niño empieza a ver las diferencias que hay entre entre las distintas familias mexicanas. En la colonia Doctores, Revueltas conoce la pobreza, por primera vez choca contra ella, ¿no? Dice que, bueno, en algún momento dice, o en alguno de sus textos, que cuando iba de la mano de la sirvienta empieza a ver niños pidiendo limosna en la calle, lo cual no estaba acostumbrado en su colonia, y empieza a preguntar siempre por qué esos niños viven de manera distinta, por qué se ven tan mal alimentados, por qué se ven tan mal vestidos, y entonces la sirvienta le explica que hay pobres y que hay ricos, y que él pertenecía un poco a la parte de los ricos. Desde ahí empieza este interés de José Revueltas por la pobreza, por la gente que vivía de manera diferente. Ya lo dije, muere el padre y hay una debacle familiar, empieza a decaer económicamente la familia. Los hermanos mayores ya están grandes, ya hacen su vida por su lado. Silvestre Revueltas ya es un músico más o menos reconocido, está dando sus primeros pasos. Fermín Revueltas también es un pintor, dibujante, etcétera, etcétera, que empieza a dar sus primeros pasos. Entonces, el niño obsesionado por esta cuestión de las diferencias sociales, el niño José Revueltas abandona la escuela y se pone a vagar. Y vagaba precisamente por las colonias más y humildes de la Ciudad de México. Empieza a descubrir otro tipo de vida, empieza a observar y se da cuenta que la pobreza procede de una injusticia, de una desigualdad que viene desde arriba, y entonces descubre que existe el Partido Comunista. Precisamente ya estaban sus hermanos, Silvestre y Fermín, eran miembros del Partido Comunista y colaboraban con esta publicación que se llamaba El Machete. Silvestre creo que llegó a ser incluso director un poco en algún tiempo del Machete, pero Fermín se encargaba de las caricaturas y de las ilustraciones del periódico. A mí siempre me ha parecido que la película de la vida de José Revueltas podría empezar precisamente cuando él descubre o cuando él quiere integrarse al Partido Comunista. La escena es bastante interesante. Él tenía 12 o 13 años de edad y andaba en el centro, como ya lo decía, había abandonado la escuela, se dedicaba a leer por su cuenta y se encuentra un mitin del Partido Comunista. En ese tiempo, en los años 20, principios de los 30, el Partido Comunista estaba proscrito en México. Sí, era delito ser comunista, era delito participar en el partido. Como quiera, se hacían los mítines, se hacían muy rápido. Y a Revueltas ve su primer mitin en la Plaza de Santo Domingo, en el centro de México. Escucha al orador,
se enamora de las ideas que avienta el orador, por supuesto hablaba de justicia, hablaba de revolución, hablaba de todo esto, y cuando está a punto de acercarse a los que organizan el meeting para pedirles información, para decirles que quiere entrar al Partido Comunista, llega la policía y rompen la reunión, rompen la manifestación, y por supuesto a macanazos, y empiezan a perseguir a los líderes. Uno de los líderes sale corriendo, ¿sí?, hacia el interior de la colonia de la Merced, de Tepito, por esos lugares, ¿sí?, y Revueltas se va corriendo atrás de él. De hecho, el líder ahorita digo su nombre, era, bueno, lo digo de una vez, era otro escritor, era Juan de la Cabada, y él cuenta, Juan de la Cabada, que él iba corriendo, estaba atardeciendo, ya estaban las primeras sombras de la noche, y cada vez que volteaba hacia atrás veía que lo venía persiguiendo y creía que era un policía. Entonces corría más rápido y el muchacho que venía persiguiendo, lo que no lo alcanzaba a distinguir Juan de la Cabada, corría más rápido a su vez. Hasta que en una esquina que da vuelta llega a una placita donde se juntan como 5 esquinas y Juan de la Cabada había un café de chinos y se mete al café de chinos huyendo de la policía, según él. Cuando ve que desemboca en la plaza el que lo venía persiguiendo, ve que es un muchachito de 12 o 13 años y ya más o menos se tranquiliza. Pero el muchachito entra directamente al café de chinos y se sienta en la mesa donde está Juan de la Cabada y le pregunta así de buenas a primeras, ¿usted es comunista? Y entonces Juan de la Cabada se sonríe y dice, sí, soy comunista. Y dice, yo también quiero ser comunista, ¿cómo le hago? Y ahí empieza la vida real, la vida política de José Revueltas. Tenía 12, 13 años, creo que eran 13, pero como quiera estaba muy verde, muy joven. Entonces entra al partido y empieza a trabajar repartiendo propaganda, repartiendo volantes, y vamos a decir sus pininos como agitador. José Revueltas fue uno de los principales agitadores del Partido Comunista durante su juventud. Era excelente para ir a las huelgas, para levantarlas, para adherir a los huelguistas, al partido, y donde había injusticias sociales, digamos, de trabajo, en cuestiones de trabajo, también iba y agitaba a las masas, agitaba a los obreros para que se organizaran dentro del Partido Comunista o para que se organizaran entre ellos y exigieran sus derechos y levantaran huelgas de repente, ¿no? Empieza ahí y empieza a repartir volantes, empieza a tratar de agitar y siempre estaba pegado a sus hermanos mayores. Sus hermanos mayores le llevaban cerca de 20 años, entonces 15, 20 años, entonces Revueltas pues los veía casi como sus padres. Los admiraba muchísimo, veía que Silvestre leía muchísimo y entonces le empezó a pedir que le recomendara libros. Es curioso, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de las lecturas de José Revueltas, pero se nota en su obra, las primeras lecturas de José Revueltas fueron vidas de santos. Es algo curioso porque José Revueltas siempre se autodefinió como ateo, como marxista, materialista histórico, pero sus primeras lecturas lo influyeron durante toda su vida y eso se ve perfectamente en su obra, las vidas de santos que estuvieron ahí. Ya como comunista, como agitador, sigue creciendo, sigue cumpliendo años, por supuesto, pero llega un momento en que lo detienen. Ya lo dije, el Partido Comunista estaba proscrito, era ilegal. Entonces detienen a José Revueltas y lo envían al reformatorio. Esa experiencia en el reformatorio, creo que tenía algo así como 15 años, esa experiencia en el reformatorio le sirvió para escribir su primera novela, que desgraciadamente está extraviada. Más bien la extravió él y lo cuenta perfectamente. La novela se llamaba El Quebranto, creo que quedan algunos fragmentos por ahí que se han publicado, pero en realidad dice que la dejó en la parte donde se colocan las maletas en un autobús que se le olvidó, y la abandonó. Yo supongo que no era del todo de su agrado, digo, eso le pasa a todos los escritores. Supongo que si la novela le estaba gustando demasiado, pues la hubiera cuidado con toda su alma, pero no, por ahí se le olvidó cuando se bajó del autobús y ya no supo nada de él. Esa fue su primera experiencia carcelaria, vamos a decir, el reformatorio. Pero prácticamente al salir del reformatorio vuelve a las andadas, vuelve a agitar, vuelve a predicar el comunismo, vuelve a repartir propaganda y lo vuelven a ganchar, como se decía, ¿no? Lo vuelve a agarrar la policía y esta vez lo envían a las Islas Marías. Está por supuesto, algunos días en Lecumberri. En ese entonces creo que no se tomaba muy en cuenta que fueran menores de edad los presos, porque lo agarran, lo meten en Lecumberri y luego lo mandan en una cuerda a las Islas Marías.
Estuvo en 2 ocasiones en las Islas Marías, pero la primera, como era tan joven, creo que fue la que más impactante. La segunda le sirve, bueno, las dos visitas al penal, a la colonia penitenciaria de las Islas Marías, le sirven para escribir su primera novela, que es Los Muros de Agua. Pero hay unas cosas que pasaron, sobre todo en su primera estancia en las Islas Marías. Cuando llega él a las Islas Marías, el director de la prisión era el general Mújica, o Mujica, no sé en realidad cómo se pronuncia, creo que es Mújica. El general era un gran lector y al mismo tiempo escribía, y José Revueltas también era un gran lector desde adolescente. Entonces el general, cuando ve que le mandan como preso a un menor de edad, no lo quiere mandar a los trabajos comunes, a cortar árboles o a las salinas de las Islas Marías o a descargar barcos, lo que sea, sino que le da el empleo de bibliotecario. El general Mújica, precisamente, había donado su propia biblioteca a las Islas Marías. Esa biblioteca, quién sabe dónde habrá quedado. Ya desapareció, ya no existe, etcétera, pero José Revueltas fue ahí bibliotecario y al mismo tiempo, pues ahí completó su educación leyendo muchísimo. Tuvo la mala suerte de que en el Inter, mientras él estaba cumpliendo condena en las islas, hubo un cambio de administración y llegó otro general, que era un militar común y corriente. Quiero decir con esto que no leía, que no escribía, que no hacía nada, simplemente llegó a administrar el penal, y cuando se dio cuenta de que tenía a un menor de edad, se preocupó por las consecuencias que podía haber, digamos, en la opinión pública. Empezó a ponerle atención a Revueltas, y uno de los custodios va y le avisa que está en el hospital, que está enfermo de tifo, y entonces este general se asusta por estas cuestiones de que, como tenía un menor de edad, que no se le fuera a morir un menor de edad en las islas, le ordena a los guardias de la prisión que lo vayan a tirar al continente, así de sencillo, que lo vayan a tirar al continente para deshacerse del problema. Lo llevan, supongo yo que fue ahí por San Blas, lo llevan a dejar, lo llevan en una lancha y lo abandonan en la playa. Revueltas está muy enfermo de tifo en ese momento. De hecho, todo el mundo pensaba que se iba a morir, pero hubo una mujer que lo levantó, lo recogió de la playa, lo llevó a su casa, a su cuarto, vamos a decir así, y lo cuidó durante 3 meses, si no me equivoco. O sea, duró la enfermedad, duró la supuesta casi agonía de José Revueltas, hasta que se alivió. Lo curioso en este caso es que esta mujer que lo cuidó y lo atendió y lo hizo que se aliviara, era una prostituta. Digo curioso, ¿por qué? Porque en la obra de José Revueltas, casi todos los personajes casi siempre tienen una doble característica. Algunos son muy buenos, los comunistas sobre todo, los que están luchando y todo esto, pero todos tienen defectos y tienen un lado negro horroroso, excepto las prostitutas, ¿sí? Las prostitutas en la obra de Revueltas son una especie de símbolo de la santidad. Para él las prostitutas son ángeles, y yo creo que tuvo mucho que ver precisamente el hecho de que le salvara la vida cuando estaba enfermo de tifo una prostituta de San Blas o de Manzanillo o de donde haya sido, ahí donde lo hayan dejado, ¿no? Ahorita no recuerdo exactamente, pero supongo que fue San Blas. La prostituta, vamos a decir la prostituta angelical, lo devuelve a la vida, y Revueltas regresa a la Ciudad de México, al Partido Comunista, a seguir militando, etcétera, etcétera. Curiosamente, le tocó el Partido Comunista en los años 30, era un verdadero Partido Comunista, ¿sí? Bueno, yo no sé cómo haya sido en los años después, pero estuvo proscrito hasta los años 70, pero en los años 30, en realidad, el Partido Comunista hacía labor de organización, hacía labor de sindicalismo, hacía todas estas labores. Entonces empiezan a enviar a Revueltas donde hay problemas laborales, donde hay problemas sindicales, y él vive todas las agitaciones también de la Ciudad de México. ¿Por qué insisto en todo esto? Eran los años 30, los tempranos años 30, toda su experiencia en el Partido Comunista, en las luchas del Partido Comunista en esa época, le sirven a Revueltas para escribir toda su vida, ¿sí? Esas son las experiencias que guardó y que fue desplegando en las novelas que fue publicando a lo largo de su existencia. Es curioso,
me llama mucho la atención. Incluso novelas ya tan tardías como Los Errores, que es de 1964, habla de los movimientos comunistas de los años 30. Creo que Los Errores lo que trata es de una huelga de transportistas, ¿no?, en la Ciudad de México. Bueno, todo eso lo marcó definitivamente. Empieza a viajar por el país agitando, organizando, se va a una huelga en el norte de Nuevo León. Estaban construyendo una presa y había los trabajadores del algodón que se empiezan a organizar para hacer una huelga, que es algo curioso. Él llega sin conocer la región, sin conocer a nadie, incluso llega a caballo. Esto ya lo podemos ver perfectamente bien en otra novela, una novela que publicó hace 2 o 3 años Cristina Rivera Garza, que se llama La autobiografía del algodón. Ahí está, por ejemplo, Cristina habla un poco de cómo se empezó a organizar la huelga del algodón y cómo llega un extraño de la Ciudad de México, llega a caballo y luego a pie, y se empieza a relacionar con los huelguistas. Y los empieza a tratar de organizar. Como dije yo, de estas experiencias sale casi toda la obra de Revueltas, precisamente de esa huelga en la presa y en los campos de algodón, surge una de sus novelas esenciales, que es El luto humano, ¿no? El luto humano, ambientada en el estado de Nuevo León, ambientada casi en la frontera, escrita por José Revueltas. Que, bueno, después sigue agitando, tiene experiencias interesantes, ya empieza a practicar el periodismo, se va a otra huelga en el estado de Veracruz que le sirve para escribir la novela Los días terrenales, y también escribe una crónica interesantísima. Yo creo que es una de las crónicas más logradas de José Revueltas, sobre la marcha de los mineros huelguistas de Nueva Rosita, que se van a pie desde Nueva Rosita, Coahuila, hasta la Ciudad de México. Repito, estos años, los años 20, los años 30, principios de los años 30, les sirven a José Revueltas para alimentar prácticamente toda su obra narrativa. En lo que se refiere a las novelas, porque los cuentos pues, van por otro lado un poquito, pero en lo que se refiere a las novelas, casi todo lo ambienta en esta época. Siempre he tenido yo en lo personal la convicción de que la infancia, la adolescencia y la primera juventud de un escritor le sirven para alimentar toda su obra el resto de su vida. Y de hecho muy pocas veces se sale un escritor de esa etapa inicial de su existencia para escribir. Esto pasó con José Revueltas. En los años 30 también hay otra cosa. Al ser miembro de las Juventudes Comunistas, realiza un viaje a la Unión Soviética. Es algo curioso, la mayoría de los escritores que iban a la Unión Soviética, invitados por el Estado, para que conocieran la vida donde estaba el socialismo real, la mayoría de los escritores se decepciona terriblemente, sobre todo los europeos cuando van a la Unión Soviética. Revueltas no, él no se decepciona, él todavía regresa a México entusiasmado por el comunismo, entusiasmado por lo que se ha logrado en la Unión Soviética. Ni siquiera toma en cuenta que uno de sus compañeros que iba con él en ese viaje terminó en el Gulag y regresó a México 30 años después. Él estaba absolutamente convencido del comunismo, tenía mucha fe en él, y bueno, como ya sabemos, después esto le trajo muchísimos problemas, ¿no? Bueno, voy a adelantar un poco, ya en los años 40, finales de los años 40, cuando José Revueltas ya era un escritor bastante reconocido, al menos entre los escritores, no sé qué tanto entre los lectores, pero los escritores sí lo leían y lo reconocían como uno de los grandes. Escribió esta novela que menciona, que se llama Los días terrenales, que es una novela que tiene como centro la huelga en Veracruz. Y el Partido Comunista se enoja con él, con esta novela. Y también había montado una obra de teatro que se llama El cuadrante de la soledad, que se estaba montando en un teatro en la Ciudad de México, y era hasta ese momento la obra teatral, la obra dramática de un escritor mexicano que había tenido más éxito en la historia. El cuadrante de la soledad, vamos a decir, la escribe él, la lleva a escena el director Retes, que es el padre del director Retes actual.
Gabriel Retes, y la escenografía del Cuadrante de la Soledad la hizo nada más y nada menos que Diego Rivera, una escenografía que giraba, ¿sí? Sobre el escenario del teatro. A lo que voy es esto, es una obra que llamó muchísimo la atención del público y cumplió 100 representaciones con teatro lleno. Esto nunca había pasado con la obra de un mexicano en México, ¿sí? Pero como el Partido Comunista estaba disgustado por la obra y estaba disgustado por la novela, le hicieron a Revueltas una especie de juicio donde tuvo que hacer un examen de conciencia. Ya ven que este tipo de cosas se usaban dentro de los miembros del Partido Comunista. Y José Revueltas aceptó sus errores, dijo que es cierto, lo acusaban de que tanto la novela como la obra El Cuadrante de la Soledad denigraban al proletariado y denigraban las visiones del Partido Comunista. Revueltas aceptó desmontar la obra, lo cual fue una tristeza absoluta. Como repito, era la primera obra de un mexicano que llegaba a las 100 representaciones con el teatro lleno, pero no nada más eso, también decidió retirar de librerías Los días terrenales. Estaba bastante compungido, no quería disgustar a los jerarcas del partido, y entonces empieza a hacer una especie de acto de contrición. No lo aceptan de nuevo, lo expulsan del Partido Comunista, él quiere entrar otra vez, no lo aceptan de nuevo, y entonces lo ponen a prueba, le dicen tienes que escribir más libros, pero libros que no lastimen, que no ofendan los postulados del partido. Y entonces, bueno, eso voy a hablar de esto después, pero es cuando escribe sus dos novelas más, según yo, sus dos novelas más débiles literariamente hablando, que son Los motivos de Caín y En algún valle de lágrimas. Bueno, la vida de Revueltas dentro del partido empieza a fluctuar, ya después de que escribe las dos novelas y ven que no ofende al partido, lo vuelven a aceptar. ¿Por qué expulsaban a Revueltas del partido? Tanto en Los días terrenales como en El Cuadrante de la Soledad, él dejaba de idealizar, por ejemplo, al proletariado. O sea, él notaba, como los escritores rusos, que también hablaremos ahorita de ellos, de sus influencias, él notaba cómo la gente pobre no es necesariamente la gente buena, ¿no? Que la gente pobre tiene también bastantes vicios, tiene bastantes maldades, etcétera, etcétera, y lo ponía en sus obras. Esto se ve sobre todo en El Cuadrante de la Soledad, donde los protagonistas son prostitutas, son cafiches, son rateros, son pandilleros, etcétera. Y también criticaba durísimo, lo hizo en las novelas, a los jerarcas del partido, porque los jerarcas hablaban como si fueran la Santa Inquisición. De hecho, Revueltas siempre vio al Partido Comunista como un trasunto de la Iglesia en la época de la Inquisición, es decir, no se permitían las herejías, cualquier pensamiento en contra estaba mal visto y era atacado, etcétera, etcétera. Cuando por fin lo aceptan de nuevo en el Partido Comunista, Revueltas se vuelve de nuevo al partido, pero vuelve con ojos críticos, ¿sí? Y entonces en las juntas del partido empieza a criticar las decisiones de los líderes, etcétera, etcétera, y pues lo que era inevitable, lo vuelven a expulsar porque es demasiado crítico, etcétera. Para esto ya había pasado bastante tiempo, ya estábamos en los años 50, principios de los 60, sale del Partido Comunista y decide crear sus propias células, ¿sí? Y entonces crea la célula comunista, no me acuerdo si se llama Célula Comunista Espartaco, ¿sí? Y ahí a la que se afilian muchísimos escritores jóvenes de ese momento, de principios de los 60, pero también muchos comunistas que estaban un poco decepcionados de las directrices del partido. En la Célula Espartaco, Revueltas, que es el fundador, empieza a ser crítico de las ideas de los demás compañeros, y esto nos lleva a algo bien curioso. Lo expulsan de la célula que él fundó, ¿sí? O sea, fundaba células comunistas y lo expulsaban de ella. Ya estamos a mediados de los años 60, de la segunda mitad, empiezan los movimientos huelguísticos en México, sí, la huelga de los médicos, los ferrocarrileros ya habían pasado, estaban los maestros también levantados un poco en huelga, y Revueltas empieza a ver cómo se está agitando el país, y es lo que él siempre había deseado, que el país en general se estaba agitando. Cuando empieza la huelga de los estudiantes de la UNAM, el movimiento estudiantil del 68,
él se hace presente en las juntas, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Sí? Ahí empieza a convertirse en algo así como un líder espiritual de los muchachos del 68. Y lo digo como, en este caso, era un líder más como comunista que como escritor, porque los jóvenes del 68 había muy pocos en realidad que lo habían leído hasta ese momento, ¿sí? Pero lo escuchaban su palabra viva. Por supuesto, hay quienes dicen que sus discursos eran bastante aburridos y se quedaban dormidos muchísimos y no paraban de gritarle el grito clásico del movimiento del 68 a los oradores. Le gritaban, concretito, dinos qué tenemos que hacer, la verdad, porque él empezaba a debrayar con las teorías del materialismo histórico y con Marx y no sé qué tanto, pero finalmente lo respetaban muchísimo y lo veían como un viejo camarada que estaba unido a la lucha con ellos. Viene la matanza de Tlatelolco, Revueltas empieza a pasa a la clandestinidad por unos días, pero inmediatamente lo ubican y lo meten en Lecumberri. Lecumberri fue su última presión, creo que estuvo ahí en 70, salió hasta 71, creo que estuvo desde 69, estuvo en Lecumberri, y una cosa que le servía a Revueltas de los presidios donde estuvo, que esto también es una gran influencia de Dostoyevsky. Él observaba al ser humano en espacios cerrados, ¿sí? Pero el ser humano me refiero a todo tipo de hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que veía hombres de todas las extracciones sociales, de todas las extracciones, con todos los niveles educativos posibles, los veía encerrados, los veía actuar y los conocía. Esto supongo que lo aprendió bastante de Dostoyevsky, que era una de sus principales influencias, sobre todo cuando Dostoyevsky estuvo en el Gulag y regresó y publicó un libro que se llamaba Memorias de la Casa Muerta o Memorias de la Casa de los Muertos. Ahí Dostoyevsky, por ejemplo, también cambió completamente su ideología. Dostoyevsky fue sentenciado al Gulag por andar con unos socialistas, y cuando regresa del Gulag empieza a abominar del socialismo, por diferentes razones, no solo por la doctrina, sino porque decía que Dostoyevsky decía que el socialismo cosificaba al hombre y que el hombre era inagotable y que el hombre tenía muchísimas facetas. Creo que José Revueltas, que era un gran lector de Dostoyevsky y que siguió la obra de Dostoyevsky toda su vida, se influyó en esto, y también en los penales él veía lo mismo que vio Dostoyevsky en el Gulag. O sea, quiere decir a todos los tipos humanos y todos los comportamientos humanos que había que plasmar en la literatura. Precisamente de su última prisión en Lecumberri sale una de sus obras más emblemáticas, que es El Apando. ¿Sí? Y El Apando, curiosamente, no era una obra basada en las experiencias de revueltas en la cárcel, sino basada en la actitud de delincuentes comunes, de cómo veían el mundo y de cómo se desenvolvían dentro del penal. En Lecumberri, el Revueltas estuvo en la crujía de los intelectuales, en la crujía donde metieron a los líderes del movimiento del 68. Y esa crujía normalmente funcionaba como una especie de universidad. ¿Sí? Y los presos han contado varias veces, muchos de ellos sobreviven en la actualidad, que ya sabían que, por ejemplo, a las 4 de la tarde había clase de filosofía en la celda de Dostoyevsky, que a las 5 de la tarde había clase de francés, no me acuerdo de la celda de Elie de Gortari, creo, y luego iban a aprender literatura en otra celda, y ahí iban, se la pasaban como en una universidad, hasta que el director de Lecumberri se hartó de ellos, de los privilegios que según él tenían, y le abrió la crujía a los delincuentes comunes para que fueran a robarle todo a los intelectuales. Dostoyevsky, José Revueltas, después de esto empieza a agitar dentro de la crujía que le tocaba a los presidiarios, y organiza una huelga de hambre. La huelga de hambre no fue atendida pronto, duró varias semanas, y José Revueltas llevó la huelga de hambre hasta sus últimas consecuencias. Quiero decir, en realidad no comía nada y terminó bastante maltrecho de salud. De hecho, su muerte, 4 o 5 años después de que sale del penal de Lecumberri, se debe precisamente a las consecuencias, o sí, a los efectos de esa huelga de hambre de 5 años antes. Se debe a eso y a la cantidad de alcohol que tomaba también, porque sí era bastante cuete el maestro Revueltas, igual que todos sus hermanos. De hecho, era una familia, como ya lo dije, una familia de genios.
Silvestre muere precisamente del hígado, ¿sí? A los 41, 42 años, justo cuando José Revueltas está terminando de escribir Los muros de agua. El principal lector de José Revueltas era su hermano Silvestre, que era un gran lector y era muy crítico, ya le había enseñado fragmentos de esa novela y Silvestre le había dado muchas indicaciones que José seguía. Está escribiendo la última parte de Los muros de agua cuando sabe que Silvestre está muy enfermo, prácticamente está agonizando, y cuando termina de escribirla, lo primero que dice es, le voy a llevar esta novela a mi hermano para que me dé su opinión, y en eso se entera de que Silvestre acaba de morir. Muere a consecuencia del hígado. José Revueltas le escribe un cuento que a mí me parece fantástico, maravilloso, excelente, que se llama Lo que solo uno escucha, ¿sí? Es prácticamente la muerte de su hermano Silvestre desde el punto de vista de la muerte de su hermano Silvestre. El otro hermano al que admiraba tanto, que era Fermín, también muere de alcoholismo a los 33 años. Es curioso, muchos de los críticos del muralismo mexicano afirman que Fermín podía llegar a haber sido el cuarto gran muralista mexicano. Se supone que tenía muchísimo talento, pero ahí sí se lo comió el alcohol. Fermín muere a los 33 años. Creo que el que sobrevivió más años a pesar del alcoholismo fue José Revueltas, que murió en 1976, o sea, a los 62, 75, 76, 62, 61, 62. Bueno, como vimos, la mayor parte de su experiencia carcelaria, la mayor parte de su experiencia como agitador, fue la que le sirve de material para escribir sus grandes novelas. Ya dijimos, el influjo de Silvestre Revueltas fue impresionante en él. Recordemos que le llevaba por lo menos entre 15 y 20 años de edad. Silvestre era un lector que devoraba libros, que le recomendaba libros, que lo orientaba en su escritura. Pero sin duda, las lecturas de la Biblia y de las vidas de santos lo influyeron muchísimo. Repito, Revuelta siempre se consideró ateo, materialista histórico, pero sus personajes en su obra siempre se acercan a los martirios de los santos, a los martirios tanto físicos como mentales de los santos. O sea, él escribe vidas de santos y prácticamente no sé si estaba convencido, si estaba consciente de esto. Y la Biblia era su gran referente. Pero también todos los escritores rusos, que son Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Turgenev, etcétera, etcétera. Yo siento que siempre se inclinó más por Dostoyevsky, por supuesto, porque además en Dostoyevsky, además de toda la grandeza literaria que vio, encuentra este amor desmedido por la gente pobre. Dostoyevsky era un enamorado, bueno, un apasionado de escribir la vida de la gente pobre, y Revueltas también lo fue. Además, Dostoyevsky era un escritor que metía como técnica literaria la dialéctica, ¿sí? La dialéctica, que es la técnica literaria que más le funciona a José Revueltas a lo largo de su literatura, de su obra narrativa. Claro, la dialéctica de Dostoyevsky era muy distinta a la de Revueltas, pero eso no importa, digamos que de ahí derivó. Otra cosa que creo que ya lo mencioné, la observación de la gente sin ningún idealismo, ¿no? O sea, la gente tal como es. Dostoyevsky, todos los rusos así lo hicieron. Incluso los escritores rusos del siglo XIX son los primeros que consiguen plasmar lo que ellos llamaban el nihilista, ¿no? Con el personaje nihilista, que se ha confundido mucho con el personaje revolucionario, con el terrorista, con el anarquista, etcétera, etcétera. Lo que los rusos lograron describir desde Pushkin hasta los últimos, hasta Tolstoy, hasta Chekhov del siglo XIX, fue que el ser humano tenía una semilla de maldad impresionante y que esa semilla de maldad muchas veces no se compensaba con una semilla de bondad. Creo que eso es muy interesante porque Revueltas consigue observar eso en los escritores rusos, desde Pushkin, repito, Dostoyevsky, donde hay personajes que son malos sin justificación. ¿Qué quiero decir esto? Casi siempre que uno ve a un personaje que es un verdadero desgraciado, que es un asesino, que es un secuestrador y todo eso, los escritores tratan de, si no de justificarlo, tratar de comprenderlo, ¿no? Y entonces ponen sus vidas, su vida anterior, y entonces salen a relucir que tuvieron una etapa de miseria en la niñez, que fueron abusados, que simplemente son malos porque reaccionaron
reaccionaron al medio ambiente o porque reaccionaron a no sé qué. Los rusos descubrieron que eso no siempre es necesario, que la maldad puede venir de manera gratuita en el ser humano y en el hombre. Creo que eso Revueltas lo ve perfectamente, y aunque hace que sus personajes siempre sean contradictorios y siempre sean densos, vamos a decir de esta manera, que tengan ciertos rasgos de bondad, pero también tienen muchos rasgos de maldad, creo que muchas veces predomina la maldad en los personajes de Dostoyevsky, excepto en los comunistas, como ya lo dije, que son casi los santos. Todo esto lo adquiere de sus lecturas de la literatura rusa, pero también hay críticos que han mencionado, por ejemplo, influencias muy fuertes de José Revueltas. Vicente Francisco Torres siempre habla de Ángel del Campo, Micros, que fue uno de los primeros cronistas mexicanos de la cambio de siglo, de la época del modernismo. Heriberto Frías, que escribió esta gran novela, Tomochic, y luego escribió también varios cuadros sobre la Ciudad de México, y todos los realistas mexicanos. Y ya en la época de Revueltas, vamos a decir ya mayor, ya treintañero, cuarentañero, se nota que había leído muy bien escritores como André Malraux con su libro La condición humana, ¿sí? Thomas Mann, por supuesto, La montaña mágica, y el doctor Faustus, que además ahí yo creo que coinciden porque Thomas Mann tiene una gran influencia también de Dostoyevsky. Y bueno, sobre todo Faulkner, ¿no? Faulkner, hay una cosa curiosa, era muy poco conocido entre los escritores mexicanos, pero hay mucha influencia de él en Revueltas y también en Rulfo. De hecho, una de las primeras tesis de literatura, de licenciatura de la UNAM, es de un norteamericano y que encuentra la influencia de Faulkner precisamente en 4 escritores mexicanos, 2 de los cuales son Juan Rulfo y el otro es José Revueltas. O sea, era un lector al día, un lector que estaba muy enterado de lo que ocurría a su alrededor y en el mundo, vamos, en cuestiones de literatura, y aprovechaba todas las influencias que podía agarrar, por supuesto. ¿Sí? Ahora, la fuente principal de su literatura, ya lo dijimos, siempre fue su vida misma. Fue un escritor autobiográfico no en el sentido de que contara su existencia, sino en el sentido de que siempre contaba lo que vio. Y como siempre estuvo metido en cuestiones, vamos a decir, en situaciones límite, en huelgas, en escenas de violencia, en la cárcel, etcétera, vamos, eso es lo que se refleja en sus novelas. Una de las cosas principales es cuál es el México que refleja José Revueltas. Estamos hablando de que casi todas sus novelas se refieren a los años 30, quizá principios de los 40, y el México que refleja es ese México en formación, pero que está todavía lleno de carencias. A él le gusta reflejar los bajos fondos de México. De hecho, muchos de sus personajes son delincuentes, muchos de sus personajes son personajes que han vivido en la miseria, que han sufrido todos los embates de la miseria, incluidos la violencia, incluidos la drogadicción. ¿Sí? Son personajes que están golpeados por la vida al grado de estar baldados o marcados. Hay mancos, hay cojos, hay tuertos, hay drogadictos así que se arrastran, etc. Es el México que le gusta reflejar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se notan, por ejemplo, los fallos de la gente de arriba, los fallos del sistema. La gente de arriba aparece en las obras de Revueltas casi siempre como la explotadora, como la que ejerce cierta tiranía sobre sus personajes más queridos. Entonces, eso se ve, por supuesto, de su primera novela, Los muros de agua, ¿no? Novela que trata de su experiencia en las Islas Marías, donde funde sus 2 visitas a las Islas Marías como presidiario y saca una obra literaria que hasta ahorita es emblemática sobre ese penal, ¿no? Sabemos que ha habido otros libros sobre las Islas Marías, pero ninguno que escrito desde adentro, que es decir, contemplando perfectamente cómo era la vida ahí. En los muros de agua, los personajes principales son los comunistas, y eso se va a mantener en casi toda la obra de Revueltas. En este caso son 4 o 5 comunistas, 4, que llegan a las Islas Marías y se nota cómo los tratan las autoridades de las islas. O sea, de hecho hay una frase que sigue sonando durante toda la novela. Cuando llegan, dice el director, el que los recibe, dice: me dijo el presidente de la República que los tratara muy bien, que les pusiera mucha atención. Eso significa que los van a traer en trabajos forzados, los van a turnos dobles, etcétera, etcétera. En esa novela, José Revueltas
Obviamente cuenta la historia de estos comunistas en la isla, pero al mismo tiempo está contando la historia de los demás presos, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, es la primera vez que aparece la prostituta como un ángel y la agitadora comunista como otro ángel. Ahí se ve cómo hay delincuentes que tienen crímenes terribles, pero que son hombres bastante nobles y bastante decentes. Es algo curioso. Y están, por supuesto, los que no tienen ningún remedio, ¿no? Los que son asesinos prácticamente por naturaleza y van a seguir matando, ¿no? Están los monstruos y los desechos humanos, ¿no? Están los drogadictos. Ahí empieza Revueltas, por ejemplo, a incluir en sus novelas a los personajes que tienen adicciones terribles y que se convierten en víctimas de todo mundo, precisamente gracias a esas adicciones. Y están los testaferros de la opresión. Es una novela humana, humanista, lejos del panfleto, que eso es algo bastante interesante, porque muchos lectores piensan que cuando se ponen a leer una novela de Revueltas, van a llegar los sermones comunistas. En algunas sí hay, por supuesto, pero son sermones que están enfocados a lo que está ocurriendo en la novela, no son teorías así abstractas para adoctrinar a los lectores. Y están las escenas típicas revueltianas. Revueltas era un escritor que no le interesaba mucho el buen gusto de la época o el buen gusto del lector o la sensibilidad de los lectores. Por ejemplo, en esta novela, una de las escenas más famosas hasta ahorita es cuando van trasladando a los presidiarios a las Islas Marías, ¿sí? Y de repente hay algo así como un temporal y les ordenan a todos los presos meterse a las bodegas del barco. Sí, pero llega un momento en que llevan tanto tiempo en las bodegas del banco que empiezan las necesidades fisiológicas. Perdón. Empiezan a urgir las necesidades fisiológicas, piden permiso para ir al baño, el baño está en la cubierta, y los guardias les prohíben subir a la cubierta, les dicen que no. Entonces, uno de los, bueno, no lo voy a describir porque no es muy tan agradable, pero uno de los presos empieza y hace sus necesidades y entonces avienta toda la mierda, sí, la avienta hacia la puerta. Entonces todos los presos empiezan a hacer lo mismo, ¿sí? Pero además, creo recordar, lo tengo más o menos fresco, empiezan a zurrarse en los calcetines, ¿sí? Y empiezan a agarrar los calcetines como si fueran armas y empieza la guerra de mierda en el interior del barco. Esta novela, esta escena es típica de los muros de agua, pero esto es muy clarificador sobre cómo Revueltas mostraba la realidad sin tapujos. Me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención que cuando empezaba yo como escritor, a todos los escritores que éramos jóvenes entonces nos recomendaban los escritores mayores o los talleristas, nos decían, no se te ocurra nunca matar a un niño en un cuento o en una novela, ¿sí? Y era curioso porque decían, es que el público no lo soporta, el lector no lo va a soportar. Y uno se encuentra en las novelas de Revuelta, sobre todo en dos de las principales, en El luto humano y en Los días terrenales, como desde el principio un niño muere y un niño o una niña mueren de una manera terrible. O sea, Revueltas no se andaba con estas cuestiones de que, ay, esto se van a ofender los lectores o les va a parecer demasiado fuerte. De hecho, Revueltas es un escritor que no le interesa ser desagradable a los lectores, le interesa mostrar la realidad. Y muchos de sus escenas, sobre todo muchas en El luto humano, repito, al principio, pues es el principio de la novela cuando muere el niño. Y en muchas de sus novelas tiene escenas que son en realidad no diría repugnantes, pero sí desagradables y demasiado fuertes, ¿no? Muestra la realidad tal como es y no le interesa ofender ciertas sensibilidades. La segunda novela, de la que ya hablamos, ya empezamos a platicar, El luto humano, que fue basada en una huelga donde fue Revueltas de Agitador en el sistema de riego en Nuevo León. Volvemos, o sea, sus novelas son autobiográficas. Y siempre, incluso en esta novela se menciona cuando llega una orden de aprehensión para todos los agitadores comunistas que están en el sistema de riego, ¿sí? Ahí en esa orden de aprehensión se menciona el nombre de José Revueltas, viene entre todos los que tienen que detener. O sea, no aparece como personaje, pero sí aparece mencionado porque fue una experiencia autobiográfica.
Sin embargo, no contaba simplemente la huelga. Revueltas es un escritor y por supuesto tiene muchas dimensiones en su narrativa, ¿no? En el luto humano, el tema principal es el tema de la muerte y sobre todo la muerte con relación con los mitos prehispánicos. O sea, se nota que está perfectamente enterado, que está perfectamente imbuido de la mitología náhuatl, de la mitología prehispánica, y trata de plasmarla en la novela a través de los personajes. De hecho, ahí es donde, en esta novela, es muy interesante cómo se cruza toda esta cuestión de los mitos prehispánicos sobre la muerte y la Biblia, porque en el luto humano hay una inundación terrible, o sea, por supuesto estamos aludiendo al diluvio bíblico, ¿no? Revueltas, repito, nunca se separó de la Biblia, a pesar de ser ateo, nunca se separó de sus libros de vidas de santos. Otra cosa que siempre llama la atención en José Revueltas es el lenguaje. El lenguaje no es fácil para los lectores, pero es altamente recompensante, ¿no? O sea, sobre todo en el luto humano, que es cuando ya empieza a forjar ya definitivamente su estilo, porque ese lenguaje se ve atisbos en los muros de agua, un lenguaje redondo, cíclico, lleno de metáforas, lleno de imágenes poéticas, recargado, barroco. Ya se apunta en los muros de agua, pero es en el luto humano donde se nota ya de manera natural. Revueltas ya es un escritor así, metafórico, barroco, profundo, que está insistente. De hecho, muchas veces parece desesperante, pero en realidad lo que está es dándole vueltas a la idea, dándole vueltas a la frase, reiterándola, mostrándola desde otro punto de vista. Creo que es un lenguaje muy peculiar. Creo que hay pocos escritores con ese tipo de lenguaje. En la primera mitad del siglo XX en México hubo escritores con un vocabulario altamente amplio. Pienso en Mauricio Magdaleno, pienso en Martín Luis Guzmán, pero Revueltas fue el primero que empezó a ejercer este estilo obsesivo, este estilo circular para escribir, y eso se ve en el luto humano. La estructura es más o menos sencilla, pero gracias a ese estilo se convierte en una novela bastante densa. La estructura narra el tiempo actual, cómo están tratando los que quedan de esa huelga en el sistema de riego, que son muy pocos personajes porque todos los demás ya se fueron. Ellos están tratando de escapar de la inundación, están tratando de salvar su vida. Por supuesto, varios mueren en el intento, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay muchísimos flashbacks, muchísimas regresiones para densificar el relato. La novela El luto humano, que fue la segunda novela de José Revueltas, se convierte en la piedra angular vamos a decir, de lo que sería el desarrollo de la novela contemporánea en México. Para muchos críticos hay 3 pasos en México para llegar a la absoluta modernidad o a la absoluta contemporaneidad en la literatura. O sea, el sueño de Alfonso Reyes de cuando los escritores mexicanos iban a ser contemporáneos de todos los hombres, de todos los escritores del mundo. El primer paso es el luto humano, según la crítica, según varios críticos. El segundo paso sería Al filo del agua, de Agustín Yáñez, sería el segundo paso en la escalera, y el tercer paso, que es ya llegar hasta mero arriba, es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pero esto nos dice también, sin el luto humano no hubiera habido Pedro Páramo, ni hubiera habido El filo del agua, y sin Al filo del agua y el luto humano no hubiera habido Pedro Páramo. Esto es parte de la evolución de la narrativa mexicana, hasta que ya con Pedro Páramo fuimos contemporáneos de todos los hombres. Pero aquí está su aportación de José Revueltas. En el luto humano aparecen ya, igual que en Los muros de agua, aparecen los personajes que van a ser típicos en la obra de Revueltas. Están los agitadores comunistas, que son prácticamente los héroes de la novela, aunque tengan muchos aspectos negativos en su personalidad, porque además están enfrentados, se odian unos a otros, etcétera, etcétera. Está el cura que viene siendo algo así como el emisario, ¿no? del pasado, el emisario de la reacción, el emisario de todo, y está el asesino. Hay un asesino al que mandan matar al líder principal. Y por supuesto los campesinos desahuciados, está la prostituta, que nunca falta en las obras de Revueltas, ya lo dije, la prostituta como con
persona con propiedades angelicales, y la niña sacrificada. Aquí lo que tiene, por supuesto, también es la novela de Luto Humano, es que está ubicada en el tiempo y hay referencias a los momentos por los que pasaba el país. Estamos hablando de principios de los años 30, entonces hay muchas alusiones a los conflictos de la revolución que acaba de ocurrir y a los conflictos de la cristiada. O sea, es una novela completa, íntegra, integral al mismo tiempo, donde cabe todo precisamente. Perdón, es el gran hermano que está vigilando aquí, un helicóptero. Sí. O sea, en el Luto Humano, además de la historia que está contando, mete todo el contexto histórico y cultural del país en ese momento. Y por supuesto, también, como ya lo dijimos, es materialista histórico. Hay un alegato muy fuerte contra la fe cristiana, contra la fe en Dios. Y lo que pretende José Revueltas no es que desaparezca la fe, sino que la fe en Dios se desvíe un poco y se convierta en fe en el ser humano, fe en el socialismo, fe en el comunismo. Esta fue su segunda novela y fue la novela que realmente ya lo dejó marcado como un gran escritor mexicano. Repito, en ese momento no sé qué tanto lo hayan leído los lectores comunes, pero los demás colegas, los escritores, lo leían y estaban perfectamente conscientes de la grandeza del escritor que había nacido, que se estaba en plena formación. Viene su tercera novela, publicada en 1949, ¿sí? Cuando ya Revueltas tiene 35 años, que es Los días terrenales. Esa es la novela que causó el conflicto con el Partido Comunista. ¿Por qué causó este conflicto? Revueltas, creo que ya lo mencioné, él consideraba que los líderes del Partido Comunista se equiparaban muchísimo a los inquisidores de la Iglesia Católica en la época de la Inquisición, por supuesto, que no aceptaban ninguna variación al dogma, que no aceptaban ninguna variación a la teoría y que no aceptaban ninguna crítica. Entonces él escribe esta novela donde critica duramente a los líderes. De hecho, la crítica es terrible desde el lado humano. El personaje al que critica, que es el líder, es uno de los líderes del partido, está preparando la propaganda en stencil, ¿sí? Para repartirla en las calles. De hecho, le llega dinero para comprar papel y le llega dinero para comprar tinta, pero su hija está muy enferma en la cuna a un lado del stencil. Y el tipo, en vez de ocupar el dinero que le llega del partido para pagarle un doctor a la hija, lo compra en papel y sigue fabricando, digamos, esta propaganda. En algún momento, como tiene que ocurrir, la niña muere y el tipo se justifica diciendo que el dinero no era suyo, que el dinero era del partido, que no iba a gastar ni un centavo del partido para otras cosas, para una cosa personal, porque lo que importaba era el movimiento y era la propaganda. Esa es una crítica durísima desde el punto de vista humano. No sé qué tanto haya sido desde el punto de vista comunista, pero es lo que le causa muchísimos problemas. Es su primera novela de gran madurez como escritor. De hecho, Revueltas la consideraba su obra maestra, Los días terrenales. Él decía que era una novela, vamos a decirla así, perfecta, que no tenía no tenía ningún momento en que se caía ni nada por el estilo, como si ocurría con otras anteriores, que de repente tenían momentos flacos o momentos débiles, que Los días terrenales estaba perfectamente construida, la había pensado muchísimo tiempo, toda la trama está urdida a través de los dirigentes del Partido Comunista y la crítica hacia ellos. También es la novela donde critica el dogmatismo, ya lo habíamos dicho, que lo consideraba como católico, y los personajes son, por supuesto, los comunistas, otros diferenciados, con diferentes valores, con diferentes puntos de vista. Están los hombres del pueblo, que siempre en esta novela sí están un poco mitificados, están un poco idealizados. Vamos a decir que los hombres del pueblo sí son buenos, como quiere nuestro presidente actual, y bueno, así los retrata José Revueltas. Por supuesto, está la prostituta y está el protagonista, que es uno de los líderes de segunda línea, que es Gregorio, que al final termina haciendo una especie
especie de sacrificio también como todos los santos, pero en este caso es un sacrificio sexual. Se contagia voluntariamente de sífilis acostándose con una prostituta que estaba enferma. Y hay en esta novela una escena que llama mucho la atención, de hecho llamó mucho la atención cuando se publicó, y Salvador Novo hizo una reseña de la novela y decidió o dijo que esa escena probablemente era una de las mejores escenas de toda la historia de la literatura nacional. Es una escena donde hay unas adolescentes lesbianas, ¿sí? El personaje principal, uno de los personajes principales está en su despacho, está en su estudio, está en un edificio, está en un piso alto y está escribiendo un artículo y de repente se acerca al ventanal y ve en el edificio de enfrente, en la azotea, como dos muchachitas están jugando, una muchachita como de 15 años y una como de 13. Están jugando así como si fuera algo así como a Los Encantados o algo así en la azotea. Y de repente empiezan a hacer como luchitas, ¿no? Y cuando voltea otra vez se da cuenta que ya no son luchitas, que son caricias, ¿sí? El tipo obviamente no tiene ningún juicio moral de lo que está viendo, pero sigue observando y se da cuenta que las muchachitas cogen una alfombra que estaba arrumbada ahí y se tapan con la alfombra. Entonces alguien entra a su estudio y este tipo se descuida un poco, ¿sí? Voltea hacia otro lado y cuando ya finalmente lo dejan en paz, vuelve a fijarse en la azotea de enfrente y se da cuenta que hay una mujer que acaba de subir a la azotea y acaba de descubrir a las muchachitas en este encuentro amoroso bajo la alfombra y agarra un garrote y golpea a una de ellas, la agarra de la mano y la empieza a golpear durísimo, ¿sí? Y obviamente hay gritos, hay llanto, etcétera, etcétera. Pero cuando termina de castigar a una, va por la otra y la otra está parada en la orilla de la azotea y cuando ve que viene la señora, nada más se deja caer y se suicida. Sí. Una escena bastante impresionante, una escena que te deja con la boca abierta y como ya dije, Salvador Novo en su reseña dijo probablemente sea una de las mejores, si no es que la mejor escenas de la literatura mexicana hasta ese momento. Estamos hablando de 1950. Esta fue pues, una gran novela, Los días terrenales. Como ya mencioné, esta novela, junto con la obra de teatro El cuadrante de la soledad, le causa problemas con el partido. Revueltas quiere congraciarse con el partido, entonces retira esta novela de librerías, retira El cuadrante de la soledad de escena y para congraciarse sigue escribiendo y escribe dos novelas que son sus novelas menores, ya lo dije, según mi punto de vista, o novelas de transición, pero que al mismo tiempo, al ser obras de revueltas, son unas grandes novelas, ¿no? En algún valle de lágrimas y los motivos de Caín. En algún valle de lágrimas es la historia de un usurero, que por supuesto otro personaje dostoyevskiano, ¿no? Un usurero que finalmente pues, hay que asaltar, etcétera, etcétera. Y Los motivos de Caín es una novela curiosa en la literatura mexicana, porque es la historia de un excombatiente de Corea, ¿sí? Mexicano, de origen mexicano, que está perdido por los remordimientos, perdido por todo lo que vio en la guerra, etcétera, etcétera, en la ciudad de Tijuana, anda deambulando en la ciudad de Tijuana. Son novelas bastante interesantes, repito, son menores que las otras, pero empieza a explorar nuevos temas sobre todo que no implicaran comunistas, que no implicaran militantes del partido para no ofender a nadie, y entonces se va sobre el burgués decadente, que es el usurero, y el chicano en guerra. Son novelas que tienen cierto tremendismo, como toda la obra de Revueltas, aunque aquí el tremendismo se ve un poco menos justificado, y tienen son un poco maniqueas. Aquí ya sabemos, el burgués, por ejemplo, es el malo y el comunista o el pobre es el bueno. Y hay una ironía desde mi punto de vista no tan lograda, pero incluso así son novelas que se disfrutan mucho y son novelas que yo creo que tienen mucho que enseñarnos todavía y tienen mucho para dar. Después de esas dos novelas, de En algún valle de lágrimas y de Los motivos de Caín, Revueltas se embarca en un proyecto que iba a ser su novela más ambiciosa, que fue su novela más ambiciosa, Los errores. Es una novela urbana que trata sobre los bajos fondos de la Ciudad de México. Aquí los personajes, por supuesto, son delincuentes, son prostitutas también, pero también están los transportistas, la huelga de los transportistas. Aquí
otra vez se mete en problemas con el Partido Comunista, pero afortunadamente ya para estas fechas ya no le importa, ¿no? O sea, ya se liberó de todas estas prejuicios, ¿no? De todas estas cosas de que tenía que quedar con el Partido Comunista, y entonces en Los Errores establece un paralelismo entre el mundo delincuencial y el Partido Comunista Mexicano, ¿sí? Sobre todo con sus líderes, ¿sí? Aquí se narra, por ejemplo, el caso del camarada Evelio Vadillo, le pone en la novela, pero en realidad es el camarada Padilla, que es precisamente el compañero de revueltas en el viaje a la Unión Soviética, ¿sí? Que terminó en el Gulag, ¿sí? Y Padilla aquí aparece en esta novela con el nombre de Vadillo. Se habla de los procesos de Moscú, se critica los procesos de Moscú, y se habla de otros temas espinosos del comunismo nacional. Otra vez, el hecho de que los dirigentes del Partido Comunista parecen inquisidores, que no aceptan nada, el mundo de los padrotes, de las prostitutas, etcétera. Y tiene una de las escenas más terribles que yo he leído en mi vida, y no nada más en literatura mexicana. Hay un personaje que está preso en la cárcel de Belém. Recordemos que siguen influyendo muchísimo los años 30, principios de los años 40 o principios de los años 30 en la obra de Revueltas, que es donde sucede es el tiempo en que sucede esta novela. Y hay un presidiario que está preso en la cárcel de Belém y decide escapar. ¿Sí? Obviamente se mete por el drenaje para tratar de escapar. Afortunadamente el drenaje que escoge es el de la cocina y no el de los baños. Entonces se va arrastrando hacia afuera del penal, lleva una pequeña lima, una pequeña cegueta, pero el túnel es tan pequeño que solo cabe su cuerpo, batalla muchísimo para poder ceguetear. Entonces, cuando ve que está cerrada la salida por varias varillas gruesas, dice que sabe que se va a tardar un rato cegueteando las varillas para poder huir. Bueno, ese es el contexto de la situación. Y mientras está en esa tarea, aparecen las ratas, ¿sí? Aparecen las ratas y empiezan a mordisquearle los pies. La escena puede durar 3 páginas nada más y yo creo que se nos queda fija en la mente para toda la vida. Es terrible porque recuerdo perfectamente cómo te describe, sin poder verlas porque no puede voltearse, cómo le están mordisqueando los pies y cómo 2 ratas empiezan a pelearse por la parte más carnosa del pie, que es la parte que va abajo del dedo gordo. Empiezan a mordisquear. Se pelean una con la otra hasta que una de ellas mata a la otra y entonces la ganadora se le mete por la pernera del pantalón al personaje, ¿no? Él no puede, no alcanza a hacer nada, hasta que llega más o menos a la altura del muslo, la rata, y entonces empieza a morderlo. El personaje ahí sí puede estirar la mano, aprieta a la rata hasta matarla, pero justamente en el momento en que la rata muere, le da la peor mordida de su vida, ¿no? Por supuesto, el personaje la libra, el personaje sale, termina de ceguetear las varillas y logra salir de ahí, pero la escena se nos queda grabada como una escena terrible, quizá una de las más fuertes y más duras que hay en toda la literatura mexicana. Los Errores, una novela que en su momento pues causó cierta impresión, causó mucha impresión. Hay una reseña de Juan García Ponce, del escritor Juan García Ponce, donde habla de los libros que se publicaron en 1964 y dice, en este año se publicaron muchas novelas logradas y algunas novelas fallidas, dice Juan García Ponce. Dice, Los Errores, desde mi punto de vista, es una novela fallida. Explica más o menos por qué, porque le faltó rigor en la estructura, le faltó no sé qué tanto. Pero es muy interesante lo que dice García Ponce. Dice, es una novela fallida que me interesa mucho más que todas las novelas logradas que leí. Dice, prefiero releer Los Errores que todas las novelas bien hechas que estuve leyendo, ¿no? O sea, es un elogio, vamos a decir, por medio del vituperio o lo que sea, pero me parece interesante. La novela da una visión muy, muy, muy amplia de la vida en la Ciudad de México en los años 30, de la vida de los comunistas, de la vida de la delincuencia, etcétera, etcétera. Es la primera novela urbana, la primera novela prácticamente urbana de José Revueltas, y es una visión de la capital mexicana muy, muy amplia
amplia con todos sus personajes, pero sobre todo los personajes de las capas más bajas, ¿no? La gente muy pobre, los comunistas, los obreros, los transportistas y los delincuentes y las prostitutas. Después de esa novela, la última de José Revueltas fue obviamente El Apando, que ya es la plena madurez del narrador, donde puede escribir con una concentración impresionante y con una depuración formal impresionante. Creo que El Apando desde el punto de vista estructural es perfecta y desde el punto de vista del lenguaje ya es perfecta. Es como la gran obra de José Revueltas y además es muy breve. Yo siempre he estado consciente o siempre he tenido la opinión o la convicción de que la obra breve de José Revueltas es todavía mejor que la obra larga, ¿sí? Por ejemplo, si uno agarra sus cuentos y El Apando, que es una novela breve, con eso uno tiene suficiente, es un gran maestro, dominaba el terreno corto de una manera impresionante. En El Apando, por supuesto, lo que maneja Revueltas, que es su experiencia en Lecumberri, pero lo que narra son la experiencia de presos comunes, es la cárcel como simbolismo de la condición humana. Ya lo venía preparando desde El Quebranto, que se perdió, desde Los Muros de Agua, desde otras novelas, ¿sí? Esta gran metáfora de la cárcel como símbolo de la condición humana. Y por supuesto la violencia descarnada en que vivimos los seres humanos comúnmente. Todo eso se ve en El Apando, se ven en los personajes el abandono de los comunistas, la vida delincuencial del mundo y la deformidad y la maldad que ya hemos visto en otras cosas. ¿Sí? Aquí el personaje del carajo, que es inolvidable, que es totalmente deforme, que es drogadicto, que es totalmente vil, o sea, no tiene ningún aspecto positivo el carajo. Estamos viendo, por ejemplo, aquí cómo deja de idealizar a la gente pobre. Esas son las novelas de José Revueltas. Esa es más o menos la visión del México que nos deja, la visión del México de abajo, la visión del México de los pobres, de los luchadores, de los que están tratando de cambiar esto que son los comunistas. En sus libros de relatos, por supuesto, la variación, la variedad es mucho más amplia y la perfección formal y la perfección lingüística se logra mucho más fácil. Desde su primer libro de relatos, Dios en la Tierra, ya había relatos que son inolvidables, no como el que le da título al libro, que es un libro que aparece, es un cuento que aparece prácticamente en todas las antologías hasta la fecha, ¿no? Es un cuento perfecto y parece que fue su primer cuento. Normalmente uno, cuando hace su primer cuento, son ensayos, son intentos, etcétera, ya le salió enterito desde la primera. Y ahí se ve todo lo que había mencionado del luto humano, este lenguaje redondo, redundante, que va avanzando poco a poco como una especie de magma, sí, que va atrapando al lector, que lo va metiendo en esa atmósfera que está desarrollando. Una de las principales características de toda la narrativa de Revueltas, pero que se ve principalmente en los relatos, es la intensidad. Desde mi punto de vista, creo que no ha habido otro escritor tan intenso como José Revueltas, un escritor que nos sacuda por dentro a la hora de estar leyendo, que nos deje pensando por días después de leerlo. Creo que no hay otro igual. Esa intensidad que es casi física a la hora de leerlo. Uno siente cómo se le arruga el estómago, cómo de repente se le ponen chinitos los poros, etcétera, etcétera. Desde Dios en la Tierra ya estaba cuentos como Dios en la Tierra, como La Conjetura, como Barra de Navidad, como Verde es el color de la esperanza. Pero mi libro favorito de cuentos de Revueltas es el segundo. Me parece uno de los libros perfectos de cuentos de este país, Dormir en Tierra, que fue publicado hasta 1960, pero que sus relatos fueron apareciendo en revistas, en publicaciones y en periódicos poco a poco. Ahí vienen Dormir en Tierra, que a mí ese cuento me parece también uno de los más perfectos de la literatura mexicana, es mi preferido de Revueltas, a pesar de que Dios en la Tierra es excelente. A mí me gusta más Dormir en Tierra, que narra la historia, por supuesto, de un marinero. Y además es curioso, en la literatura mexicana, donde tenemos tanto litorales, hay muy poca literatura de marineros, hay muy poca literatura del mar. Revueltas se mete en este cuento en literatura del mar. Están sus personajes, los desempleados, la prostituta, pero están los marinos también. Está el cuento que se llama Lo que solo uno escucha, que es el homenaje que le hizo a Silvestre, que es un milagro secreto impresionante, ¿sí? Es un músico alcohólico que está ensayando para un concierto, perdón, y de repente está tocando una sonata en violín y resulta que acaba que logra hacer su mejor interpretación, la mejor interpretación de su vida, y no había nadie para escucharlo, ¿sí? Se da cuenta de que acaba de conseguir lo que siempre buscó, está feliz,
y de repente pues deja el violín y cuando llega a su familia ya está muerto. O sea, es un homenaje a Silvestre Revueltas y yo creo que lo toma como personaje. Y está otro cuento que es genial, bueno, varios más, ¿no? Pero La Palabra Sagrada, que también es un cuentazo, que es uno de los pocos cuentos donde José Revueltas se sale de su ámbito de gente pobre y se pone a narrar desde el punto de vista o una historia que ocurre en la vida de la burguesía. El tercer libro de cuentos, que ya fue casi al final de su vida, en 1974, Material de los Sueños, tiene obras maestras como la Sinfonía Pastoral, la Sinfonía Pastoral, que es un cuento policíaco, la historia de un crimen, ¿sí? De un crimen cometido casi involuntariamente o en apariencia involuntariamente. El Signo del Escorpión, que es un cuento filosófico bastante interesante, y el reojo del yo. O sea, ya empezaba Revueltas a tratar de aplicar ideas más abstractas a su narrativa, y lo hacía muy bien porque eran ideas abstractas, pero en realidad en el relato resultaban historias bastante interesantes. Pues más o menos este es el repaso, el viaje a través de la narrativa de José Revueltas, a través de su vida. Repito, creo que es el mexicano más biografiable del siglo XX. Valdría la pena hacer una biografía incluso novelada, una novela sobre la vida de José Revueltas valdría la pena, o una película, como lo dije al principio. Siempre me pareció que su vida era como una especie de película y sería una película bastante interesante, la película de un luchador social del siglo XX que no descansó ni un momento. Muchísimas gracias, Eduardo Antonio. Nos has regalado una conferencia de un poder de síntesis asombroso. Yo estoy muy complacido y te agradezco mucho por este resumen tan completo, tan conciso en este breve espacio de tiempo que nos has convidado desde muchos perfiles de la vida y la obra de José Revueltas. Desde luego que es un autor inagotable. Yo considero que es un autor inagotable que nos deja una obra para leer y releer, y yo estoy refrescando muchísimas de las escenas ahora con tu charla. Y para dar pie, si hay alguna participación de quienes nos acompañan en esta charla, a mí me gustaría abrir con la pregunta en este tenor de las influencias de Revueltas, en el aspecto formal, Eduardo. Eh, hay una voluntad de estilo muy evidente como en José Revueltas. Sí. No sé si por ahí se cuela incluso la lectura de autores franceses. No sé, o no recuerdo más bien si Revueltas, mencionas que leyó, fue lector de Faulkner. No sé si lo leyó en inglés. No sé si tuvo acercamiento muy apegado a autores franceses, porque hay algo en este largo aliento, en estas frases tan largas, tan estilizadas, ¿no? Y tan únicas, que dan esta sensación de circularidad en José Revueltas, que no sé si por ahí se cuele alguna influencia de lectores franceses y si Revueltas llegó a leerlos en francés. No sé si habló el francés. Creo que los leí en traducciones, la verdad, sí, tanto el inglés como el francés, pero sí los leyó, por supuesto. Estaba muy enterado de todo lo que se iba publicando y de lo que se iba traduciendo. Ahorita que mencionabas a Faulkner, estaba pensando, seguramente la leyó en las traducciones de un cubano que se llamaba Lino Novas Calvo. Lino Novas Calvo, según decía Eliseo Alberto, era muy curioso porque a la hora que traducía un libro de Faulkner, si el libro de Faulkner tenía 200 páginas, la traducción terminaba de 350, ¿no? Porque Lino Novas Calvo además le metía mucho de su cosecha y tenía un lenguaje muy parecido bueno, no parecido al de Revueltas, pero sí un lenguaje muy creativo, lleno de imágenes, etcétera, etcétera. Decía Eliseo Alberto que si Faulkner decía amaneció, Lino Novas Calvo describía el amanecer. Digo, no sé qué tan cierto sea, eso decía Lichi, ¿no? Pero puede ser. A los franceses estoy seguro que le dio a Malraux, estoy seguro que le dio a André Gide, sí, por supuesto, porque André Gide también era un entusiasma del comunismo hasta que fue a la Unión Soviética, ya regresó completamente defraudado, pero sí era un entusiasma del comunismo. Yo creo que
leía a todos los entusiastas del comunismo. Otra cosa, Revueltas era un gran lector de poesía, le encantaba leer poesía y le encantaba aprendérsela de memoria, y también llegó a escribir poemas, no muchos, pero llegó a escribir poemas, y creo que de ahí viene también esta parte de su lenguaje, ¿no? Yo creo que lo influyeron mucho los escritores cubanos también, por supuesto, él tenía una gran relación con Cuba, sobre todo mucho más ya al final, los últimos años de su vida, ya con la revolución, pero creo que puede venir precisamente de esta lectura de poesía y de la lectura otra vez de los rusos, sobre todo Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene un lenguaje también así muy abigarrado, aunque en Dostoyevsky son conceptos más que imágenes poéticas. Creo que si Revueltas hizo la traducción de esos conceptos abstractos a las imágenes poéticas, funcionó bastante bien. Pero sí consiguió forjar, vamos a decir, ese estilo que es inconfundible, ¿no? O sea, es inconfundible. Siempre que empiezas a leer un texto de Revueltas, empiezas a ver cómo el ritmo, para empezar, ¿no? El ritmo, cómo te empiezas a regresar. Siempre te dan ganas de leerlo en voz alta. Es maravilloso, ¿no? Sí, desde luego. Muchas gracias, Antonio. Y que no es fácil tampoco. Bueno, hay que agarrarle el ritmo para leerlo en voz alta. Estas frases tan largas, subordinadas, luego lo sacan a uno del carril, pero desde luego que es muy, muy interesante. No sé si hay alguna participación, por favor, hagan uso del micrófono, compañeros que están aquí presentes. Hola, buenos días, no, buenas tardes ya. Ya se me olvida un poco el tiempo, ¿no? Como dice Jorge Carrión en su podcast, no tengo modo de saber a qué horas nos están viendo, ¿no? Quería mencionar una frase que, bueno, primero hacer como una confesión de gustos y me agradó mucho la crítica de Ponce hacia los errores porque es mi novela preferida de Revueltas, sin lugar a dudas. Y, ajá, ya aquí nos confesamos, Chamir y yo, fans de esa novela. De cuentos, quizá, bueno, El Sino del Escorpión está chida, pero Dormir en Tierra está fabulosa, me encanta también. Y su poesía, creo que toda la poesía de José me gusta bastante. Pero siguiendo en este tono de las influencias, pues me interesa mucho la influencia de Hegel, por ejemplo, en José, ¿no? Creo que es bastante fuerte. Y me encontré con esta cita que hace Evodio Escalante en un ensayo sobre José, que es precisamente de esta novela de los errores. Dice, el hombre es un ser erróneo, un ser que nunca terminará por establecerse del todo en ninguna parte. Aquí radica precisamente su condición revolucionaria y trágica, inapacible. Sí. Y pues va muy en sintonía con esta crítica de Ponce, ¿no? Porque dice dentro de su fallidez, aunque no exista esa palabra, es genial, ¿no? Y así como lo es el carácter ontológico de los hombres, ¿no? En ese fallo, en ese error es que radica precisamente esta maravilla. Entonces, pues esa influencia de Hegel en Revueltas me parece fascinante. Sí, por supuesto, la influencia de Hegel fue más bien teórica, ¿no? Y le sirvió de estructura narrativa en la cuestión de la dialéctica. Pero no olvidemos que pasa por Dostoyevsky también. Para Dostoyevsky el ser humano siempre estaba incompleto, ¿sí? De hecho, en todos los personajes de Dostoyevsky, en todas las obras de Dostoyevsky, no hay personajes definitivos, o sea, no hay personajes de cuerpo entero, siempre están en proceso de creación. Y quizá eso se relaciona mucho con la cita que acabas de mencionar, ¿no? O sea, es un ser erróneo, pero siempre está su condición revolucionaria para tratar de alcanzar el ideal que nunca se alcanza, pero siempre está buscándolo, ¿no? Sí. Revueltas era un gran lector. Yo creo que era más que, bueno, un gran lector y un gran meditador de las ideas ajenas, ¿no? Sí. Es correcto, sin lugar a dudas, un lector de cuerpo completo, no solo en la narrativa, en la poesía, sino también un lector filosófico, ¿no? Y una parte que pues, ahí
nos falta también ahondar un poco más y yo creo que ese es uno de los aspectos en los que todavía da la hebra de la obra de José Revueltas para tirar, porque era desde luego un gran teórico, ¿no? Un teórico prominente. Sí, pues Y le supo tenía en combinar su cabeza. muy bien la narrativa con la idea, ¿no? Con sus teorías. Sí, sí, y No sé si hay alguna otra. era un gran testigo también Perdón. de lo que ocurría en el país. Él trabajó mucho la nota roja, por ahí, digo, no abordé las crónicas, pero por ejemplo, salió un librito hace poco con todas las crónicas policíacas de José Revueltas, que le tocó precisamente el juicio de Goyo Cárdenas, ¿no? Entre otras cosas. Es correcto. Si hay alguna otra participación, compañeros, este es el momento. Les dejamos el micrófono abierto. A mí me gustaría comentar algo. Yo recupero de la exposición de Eduardo Antonio 3 facetas, ¿no? Que aparentemente pueden estar separadas, pero que hablan de esa complejidad que mencionaba en la propia exposición. Por un lado, la militancia, por otro lado, la parte del escritor y la parte formativa, digamos, del ser humano con esta capacidad de observación. Hablabas de los espacios cerrados, pero en general la observación del ser humano en su contexto. Y, digamos, a mí me interesaría preguntarte cómo es la relación para ti entre esta, digamos, la formación de los personajes a partir del contexto, por un lado, que de alguna manera cristalizan parte de la época, pero al mismo tiempo, esta influencia de Dostoyevsky, ¿no? de el conflicto interno propio del sujeto, es decir, cómo es esta relación entre el contexto y la construcción individual de los personajes, pero al mismo tiempo lo que estos personajes pueden aportar, digamos, al contexto, y si en ese sentido para Revueltas tendría alguna función la literatura más allá de la expresión artística, ¿no? Sí. Bueno, yo creo, por supuesto, que todo se inicia en la infancia, ¿no? Siempre me ha llamado la atención esa cuando conoce la colonia de doctores, ¿no? Ahí empieza a notar las diferencias, empieza a pensar en el ser humano, ahí es donde se da cuenta. Y luego también está un concepto que no mencioné, ¿no? El concepto de sacrificio que le viene de las vidas de los santos, ¿no? La cuestión de que hay que sacrificarse para alcanzar la santidad. Él cambia la cuestión de la cuestión religiosa por otra cuestión también religiosa, pero vamos a decir, mundana, ¿no? El Partido Comunista. Creo que esta observación de los seres humanos le sirve un poco combinado con la influencia de Dostoyevsky para que todos sus personajes de alguna manera sean símbolos de algo, ¿sí? Todos sus personajes aportan una idea. En la obra de Dostoyevsky esto lo tuvo que ver Revueltas porque lo leía y lo releía. Los personajes no son un ser humano, no son un hombre ni una mujer, sino son una conciencia, ¿no? Y esa conciencia siempre está en conflicto consigo misma, pero además tiene cierta creencia que es la que impulsa sus actos. Creo que eso lo aprende Revueltas de Dostoyevsky, pero Revueltas sí crea seres humanos en la página, ¿no? O sea, les da biografía, les da cuerpo entero, les da todo esto, pero de alguna manera sí representan una idea cada uno de ellos. Y a la hora de relacionarse unos con otros, se establece todo este sistema dialéctico que viene de Hegel, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con una idea cuando la enfrentas con otra? ¿Qué pasa con una conciencia cuando la enfrentas con otra? Creo que eso es lo que trataba de hacer él para configurar, digamos, un retrato del país. Creo que sus novelas, de alguna manera, era una extensión, vamos a decirlo así, artística de la teoría y de sus agitaciones sociales, ¿no? Las novelas le servían para poner en un ejemplo narrativo, en un ejemplo de vida, en un ejemplo de seres humanos, estas teorías abstractas que tanto traía sobre el comunismo y el socialismo, ¿no? Que iba a ser, que era la búsqueda de la perfección del ser humano,
pues, en el mundo y en México, ¿no? Entonces yo creo que sí, sus novelas eran una puesta en escena de lo que decía de una manera teórica, aunque a la hora de escribir novelas era más artista que teórico. Ahí, por ejemplo, sí muchas veces evitaba o digamos le sacaba la vuelta a seguir haciendo teoría, porque la estructura de la novela exigía otra forma, pero ahí está muy claro cómo sí quería mostrar lo que él pensaba de que era el México de su vida, de su momento, el México que le tocó vivir y el México que podía llegar a ser. Sí, creo que esa era la idea. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias, Sofía. Miriam, no sé si, bueno, nada más quisiera hacer alguna última participación. Sí, tengo una pregunta para el maestro. Bueno, a mí me gusta mucho José Revueltas, me encanta El luto humano, la verdad es mi novela preferida, y me preguntaba hacia un poco más un tono educativo, ¿no? Me he encontrado con esta situación porque yo soy docente, y resulta, aquí en Durango en particular, es un poco difícil colocar lecturas de José Revueltas dentro de los programas, ¿no? O sea, porque resulta muy, muy complejo. Entonces, primero que nada, quisiera saber si pudiera hacerme alguna sugerencia de textos. Lo he intentado con la cuentística, que precisamente a mí me parece fabulosa, las imágenes son hermosas, muy bien logradas, ¿verdad? O sea, Dios en la Tierra es un cuentazo, pero resulta muy compleja para mis alumnos. Entonces, quisiera ver si pudiera proporcionarme alguna sugerencia de cómo predigerir a Revueltas antes de llegar a ese momento de la lectura dentro de las aulas, ¿no? Porque creo que es importantísimo que las personas que estudian aquí en Durango tuvieran ese acercamiento con Revueltas, que a veces me ha tocado que hasta me digan, es el músico, y yo, no es el músico, ¿verdad? Entonces, no sé si tenga alguna sugerencia, maestro, en este sentido, o alguna recomendación de lectura que pudiera aplicar. Yo creo que en el caso bueno, para poder interesarlos un poco, a lo mejor contarles la vida antes de pedirles que se pongan a leer. A lo mejor la vida los atrae mucho. Yo también diría que la cuentística es la que iría mucho más de acuerdo con la cuestión de los alumnos. Si les pones, no sé de qué nivel sean los alumnos, pero si les pones el luto humano, me imagino que se desesperan luego por el lenguaje, todo este tipo de cosas. Hay por ahí un cuento que a mí me ha servido para leer con los chavos de prepa, sobre todo, ¿no? El cuento se llama Barra de Navidad y tiene, vamos, el atractivo de ese cuento es que es un duelo a machetazos, ¿no? Entonces, para los chavos de prepa, pues los puede jalar luego, ¿no? A mí me gusta mucho ese, porque, bueno, Dormir en Tierra también, aunque también el inicio de Dormir en Tierra es un poco pesado en el lenguaje para los alumnos. No sé, se me ocurriría La Sinfonía Pastoral, que es una historia de un adulterio. Se me ocurriría, por ejemplo, La Palabra Sagrada, precisamente, porque es una historia donde se supone que unos adolescentes, bueno, es que se supone que un maestro abusa de una adolescente y viene todo este asunto y todo. O sea, no sé, a lo mejor lo que puede funcionar con los cuentos por el lenguaje tan complicado de Revueltas a veces para ciertos niveles, es contarles primero la historia y luego dejarles el cuento. O sea, mira, trata de esto, pero ahora lee el cuento, ¿no? A ver qué te parece. Y ya sabiendo de qué va la historia, ya es más fácil desentrañar en el lenguaje de Revueltas esa historia y empezar a disfrutarla, probablemente. Porque las novelas son muy complejas. Los Muros de Agua es la más sencilla, ¿eh? Los Muros de Agua es la más sencilla en cuanto al lenguaje. Y si son muy jóvenes, les va a dar mucha risa La Guerra de Mierda, por ejemplo, y luego ya pueden empezar a ver qué onda con el resto de la novela. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ya tomé mis anotaciones. Okay. Gracias, Miriam. Gracias, Eduardo Antonio. Muy pertinente la pregunta de Miriam. A mí me abre como otras perspectivas, porque es cierto que José Revueltas sigue siendo un autor de nicho. O sea, no es un autor que se lea como generalmente, y hace poco lo comentábamos con la reciente edición de la colección de libros del 21 para el 21,
si no hubiera sido una posibilidad que estuviera incluido José Revueltas y cuál pudiera ser ese título que estuviera incluido en este plan editorial, ¿no? Pero bueno, pues ya yo creo que es tema de otra discusión, pero sí me remite a eso, ¿no? Que Revueltas es un autor pues, complejo, si hay que encontrarle ángulos, y me parece una opción excelente como irse a lo biográfico, como menciona Eduardo Antonio Parra. Si me permiten, yo creo que también haría este aporte de un cuento que está recogido en el tomo 4 de las obras literarias de José Revueltas, de ERA, perdón. Se llama Foreign Club, está así en inglés y es así como un gap, es un cuentito muy pequeño que es de acción pura, ¿no? Y tiene un inicio espléndido, que es, nos separa de la noche un tabique. Y ahí comienza, ¿no? Es un adentro y una afuera. Y se trata, es una acción plena, es acción plena y no es tan pesado en el término revueltiano de sí mismo, ¿no? Me hizo abrir esta reflexión y desde luego que da para mucho más. ¿Alguna palabra, algún comentario final que tuvieras para despedir la charla, Eduardo Antonio? Bueno, ahorita me estaba tratando de acordar cuáles son las obras que selecciona José Joaquín Blanco. Él tiene un libro que se publicó, creo que en los 80, que se llama José Revueltas para jóvenes. Sí, pero no recuerdo. Fue una edición del gobierno, fue el CREA, creo, algo así. No, pues nada más. Creo que sí, Revueltas tiene cierto grado de dificultad, pero creo que vale la pena penetrar en ese aparato lingüístico, vamos a decir, o en ese lenguaje poético, hasta extraer las historias. Creo que a Revueltas no se le puede conocer más que leyéndolo, y leerlo siempre es gratificante. O sea, hay lecturas que resultan difíciles, pero a la hora que las terminas con una gratificación impresionante, y es lo que tiene la obra de Revueltas. Yo creo que no habría que dejarlo de lado, hay que seguirlo leyendo, sobre todo, yo digo, en Durango, que pues es de allá, ¿no? Allá nació Revueltas, es uno de los grandes personajes del Estado, ¿no? Pero además, creo que sí, la palabra que dije en la charla, creo que lo define muy bien. Leer a Revueltas es leer intensidad. O sea, hay pocos escritores tan intensos que te hacen sentir tanto a la hora de leerlos como él. Entonces ahí está la invitación, queda abierta para que todo el mundo se acerque a la obra de José Revueltas. Pues muchísimas gracias, Eduardo Antonio Parra, gracias por tu magnífica charla. Queda como testimonio para pues las consultas a futuro, las consultas posteriores y el acervo digital que se va consolidando pues con mayor fuerza en estos tiempos sobre la obra de José Revueltas. Yo creo que tu aporte, desde luego, no solo aquí en esta conferencia, sino a lo largo de tu carrera como escritor, es importante para esta vindicación de la obra de José Revueltas, y recurrimos a ti pues muy gustosamente para impartir esta charla. Les agradecemos mucho a nuestras audiencias en redes sociales y les invitamos a que sigan disfrutando de las actividades del Festival Cultural Revueltas 2021. Muchas gracias. Gracias.